¿Cómo están, hermanos? Esperando que bien. Nosotros con bendiciones, gracias. Después de todo y antes de todo, la mano del Señor poderosa. Él nos ha bendecido pasando por pruebas, situaciones, ah, a veces no agradables para nuestra carne, pero pues ya entendemos, ¿no? Qué aspecto está reaccionando ante situaciones de la vida y por lo que vamos aprendiendo nos damos cuenta qué es lo que está pasando y el Espíritu Santo nos guía en lo que sabemos para actuar en consecuencia. Pues bienvenidos hermanos, que el Señor les bendiga de manera muy especial. Y en este día pues vamos a tratar algo acerca de exaltación y humildad, alturas y profundidades, frío y calor. Hay un principio en la Biblia que habla de esto, como dice un texto muy conocido, ¿verdad? El que se exaltare será humillado, y el que se humille será exaltado. Y en las dos partes, tanto arriba como abajo, hay mucha energía. En el lado malo, si alguien se siente superior o tiene medios o posición o posesión, pues se va a sentir, en el lado malo se va a sentir dueño de los demás. Y en el lado de abajo, pues la persona se puede sentir amargada, frustrada, triste, enojada, renegada y puede maldecir todo. Por eso el salmista dice, no me des riquezas para que no me olvide de ti, ni tampoco me des pobreza para que no reniegue de ti. Entonces siempre maneja esos extremos, esos contrastes, un lado y otro lado. Pero yo creo que nosotros tenemos que pasar por esas experiencias, con una gran diferencia ya nosotros como cristianos, es que el Espíritu Santo y la palabra nos va a nivelar. Si nos vamos así o así, cuando somos pesados en la balanza del examen de Dios, podemos irnos hacia un lado. Tenemos mucho sobrante. Sobra mucho en la carne y hay poco espíritu. Entonces, pues Dios nos hace entender y nos nivela. Eso vamos a hablar un poquito porque la Biblia tiene mucho. Voy a leer ahí en Génesis capítulo 28 y pues a partir del versículo 15, el Señor hablando con Jacob, de Jacob vinieron los patriarcas, 12 patriarcas. Así que era un personaje muy, muy importante. Y Dios lo trató de diferentes maneras para que también fuera aprendiendo lecciones. Él permitió y no permitió. Él dio y quitó. Y como todo ser humano, pasó por sus luchas, sus problemas, sus situaciones. Y eso no podemos evitarlo. Hay cosas inevitables, hay males necesarios. Porque si no, no aprenderíamos lecciones. Hay sufrimiento necesario y hay sufrimiento innecesario. Se dice que sufre más de lo necesario el que sufre antes de lo necesario. Pero es necesario pasar por estas situaciones porque somos tan duros por causa del pecado y la maldad que si nunca nos pasara nada, se nos llenaríamos de orgullo. Debido a eso, Dios permitió dolor, sufrimiento, la muerte. Él pudo haber decreto que no hay muerte, decreto que no hay diablo, decreto que no hay pecado. Él tiene todo el derecho, pues Él es el Todopoderoso. Pero si lo hubiera hecho, Él hubiera roto lo que Él mismo estableció.
Así que él mismo cumplió, inclusive pasó por la muerte. Diríamos nosotros, sin necesidad, pero gustó la muerte por nosotros. Porque no hay otra manera de vencer al pecado. Y en muchas ocasiones estuvo arriba y luego estuvo abajo. Miren, vamos a hacer una síntesis. Él en la presencia de Dios, en lo más alto de lo más alto, el sublime, el alto. Sale la palabra, se encarna la palabra. Cuando sale la palabra, baja la palabra y se encarna. Entonces de arriba baja. Baja a la tierra. Y luego tiene la experiencia profunda de un vientre humano. Pero una experiencia profunda. Un lugar cerrado, un lugar oscuro, un lugar limitado. Y ahí viene hasta que nace. Nace, crece, se desarrolla y a su tiempo sube. ¿A dónde subió? A una cruz, a una cruz. Fíjense, qué subida, qué exaltación. Muere en la cruz, su cuerpo baja a una tumba y la parte espiritual, o sea, su alma, se va hasta lo más profundo de lo más profundo y va a dar testimonio de su sacrificio. No, él no fue a sacar a nadie del infierno. Él no fue a salvar a nadie del infierno. Los que están ahí están porque así lo decidieron, no porque Dios sea malo. Están ahí porque así lo eligieron desde el tiempo de su vida. La Biblia dice que Él no vino a condenar, que Él vino a salvar. La Biblia dice que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya está condenado. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvado por Él. Entonces va a haber una parte alta después de la muerte y una parte profundísima donde va a ir el ser humano. Una parte profundísima, muy, muy abajo. Y miren qué contraste. Lugar alto y lugar bajo. Y este es un principio de Dios. Por eso aquí en el capítulo 28, a partir del verso 15, hablando Dios con Jacob, le dice, he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres. Te volveré a esta tierra, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Qué bonito es esto, ¿verdad? Que Dios no nos deja hasta que termine con nosotros la obra. Porque Él nos ve el potencial de su imagen y semejanza y nos ve el potencial de Cristo. Él ya nos tiene calificados con un 10. Mantengámoslo, no lo perdamos. Él nos pone un 10 en Cristo, apreciémoslo. Y aquí le dice el Señor, no te dejaré. Qué bonito es esto. ¿Saben por qué? Porque el Señor vio a Jacob desde el vientre luchando por la bendición. Ahora, la mayoría del cristianismo sitúa a Jacob como un ladrón. Inclusive sus padres le pusieron ese nombre porque, tramposo. Eso quiere decir la palabra Jacob. Pero realmente el primogénito, el de la bendición, era Jacob. El otro era el ladrón. Por eso salió primero, porque estaban luchando en el vientre. Estaban tratando de acomodarse para salir primero, y al que le correspondía salir primero era Jacob. Por eso es que salió prendido de calcañar, ¿no? Como el que dice, me ganaste el round, pero no la pelea. Delante de Dios, el primogénito fue Jacob. Y esta revelación
la recibió la madre de él cuando estaba en esa situación de que se movían tanto que ya no aguantaba, ¿verdad? Y dice, y concibió Rebeca, estoy leyendo el 25, capítulo 25, 22. Dice, y los hijos se combatían dentro de ella y dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Dice, y fue a consultar a Jehová sobre el asunto. Para que una mujer se queje en el caso de un embarazo, pues ya necesita ser el extremo. Aguantan mucho. Aguantan tanto como el hueso, por eso fueron sacados de la costilla. Y le respondió el Señor, 2 gentes hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Estoy leyendo el versículo 23 del capítulo 25. 2 gentes hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el un pueblo será más fuerte que el otro. Y el mayor servirá al menor. Y esto fue antes de que nacieran. Entonces, ¿quién fue el primogénito? Por eso dice en otra parte en la escritura, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No porque Dios haga acepción de personas, pero Dios vio la decisión de ellos desde antes que nacieran. Entonces nace tramposamente el otro, pero el dueño, el primogénito fue Jacob. Y por eso aquí él le hace esta promesa, ¿verdad? Y le dice en el capítulo 28, aquí yo estoy contigo, yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y te regresaré a esta tierra, porque ya Jacob iba de salida, porque su hermano lo quería matar. Entonces sus padres le dijeron, vete porque te va a matar. En cualquier momento te mata. Vete. Y va de salida, como de huida. Viva la paz. Pero quiero decirte, le dice Dios, que no te dejaré. Hasta tanto que haga contigo lo que yo te he dicho. Así que ya había tratos muy personales. Y es que Jacob fue un ser que desde niño mostró su naturaleza, desde niño mostró quién era y claro que Dios ve todo eso. Y entonces dice, y despertó Jacob de su sueño. Mire, hay sueños que impresionan. Yo he tenido unos 4 o 5 sueños en mi vida. No me guío mucho por sueños y no porque no puedan ser de Dios, pero más bien lo que está escrito. Pero bueno, he tenido 4 o 5 sueños que me han impresionado mucho. Y cuando eso sucede, pues hay algo, ¿no? Hay algo que Dios nos quiere decir. No todos los sueños, no todos los sueños. No podemos guiarnos solo por sueños. Nuestra guía principal es lo que está escrito. Entonces dice que despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces aquí nos habla del inconsciente. Hay cosas inconscientes que salen, que surgen. Y dice, y tuvo miedo, algo así como un temor reverente. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Desde ahí empezó a reconocer, ¿verdad? Lugares, acontecimientos, situaciones que venían de Dios. Y él ya en ese momento era un ser muy espiritual. Era espiritual. Tuvo fallos. Pero él se abocó mucho hacia lo espiritual y lo manifestó desde el principio, desde antes. Fíjense cómo dice aquí donde leí hace rato, en el capítulo 25 de Génesis, versículo 27, ya después de que nacieron, ¿verdad?
Pues le ponen a Jacob tramposo, eso es lo que quiere decir el nombre. Y tuvo que cargar con ese nombre toda su vida. Dice en el verso 27, Génesis 25, 27, dice, crecieron los niños y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Jacob, empero, era varón quieto, que habitaba en tiendas. Esta palabra tiendas quiere decir lugares para enseñanza. Diríamos hoy como escuela. ¿Y qué era lo primero que le enseñaban al niño judío? Pues la escuela de la palabra de Dios. Tenía que aprenderse la ley en todos sus ramales. No era fácil. Pero ahí estaban los padres, duro y zas, duro y zas, duro, hasta que se aprendía la ley. Regularmente a los 12 años le hacían una gran fiesta, era su graduación. Ya entonces el niño sabía la ley y se consideraba ya maduro en conocimiento. Después le faltaba la experiencia, pero en conocimiento ya era maduro. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que Jacob habitaba en tiendas, o sea, lugares de enseñanza. Le gustaba oír la palabra de Dios, oía la enseñanza de su padre. Él ha de haber conocido a su abuelo Abraham. Él ha de haber conocido a su abuelo Abraham. Y su abuelo Abraham fue muy cuidadoso con las generaciones que iban a venir. Dios le dijo, y se las enseñarás a tus hijos, y se las repetirás a tus hijos, andando en el camino, al acostarte, al levantarte, les hablarás, les dirás, les enseñarás. Pero Esaú, un cabecilla de primera. Y es más, en el lenguaje original, esta palabra cazador quiere decir asesino. O sea, él podía matar hombres, así como matar moscas. Era cruel. Totalmente diferente a Jacob. Pero fíjense lo que son las cosas, dice, y amó Isaac a Esaú. Isaac era su padre, porque comía de su casa, lo que cazaba. Mas Rebeca amaba a Jacob. Parece que había una diferencia ahí. Pero es que Rebeca sabía quién era Jacob. Rebeca sabía como revelación de Dios. Seguramente que se lo dijo a su marido, pero su marido no le dio voz ni voto, ¿verdad? Estás loca, ¿cómo crees? Y el que nació primero es el que tiene todo el derecho, etc. Yo creo que nunca le hizo caso. Entonces dice que Rebeca amaba a Jacob porque sabía quién era. Y realmente por eso es que parece que fue, ¿qué diré?, como intrusa, válgase la expresión, como muy atrevida, aconsejando a Jacob, porque ella aconsejó a Jacob para que Isaac, su padre, le diera la bendición. ¿Por qué creen que lo hizo? Porque ella sabía que esto venía de Dios. Si no, pues hubiera sido no solo atrevida, sino una mala madre. Pero ella sabía. Dios se lo reveló. Dios le dijo, el mayor va a servir al menor. Entonces aquí donde estoy leyendo, capítulo 28, verso 16, dice, y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Empezó a conocer los misterios de Dios. ¿Qué soñó? Verso 12, ahí sabemos lo que soñó. Capítulo 28, verso 12. 11, 12. Vamos a ver qué soñó. Y se encontró con un lugar y durmió ahí porque ya el sol se había metido. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, se acostó en aquel lugar.
Qué confianza, ¿no? Quedarse en el campo. Porque Dios lo guardaba. Lugares donde puede haber serpientes, fieras, qué sé yo. Pero pues él tenía confianza en Dios porque él había aprendido de Dios. Y entonces dice, y soñó una escalera que estaba apoyada en la tierra y su cabecera tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Entonces esto así. Y saben, hermanos, la vida es así. A veces nos vamos a sentir arriba, animados, gozosos, con ganas de trabajar, de hacer cosas. Y quizá al otro día, o tal vez hasta el mismo día, nos vamos a sentir hasta abajo, por algo que nos pase. Pero saben que estos ángeles que se ven en el sueño de Jacob son los ejércitos de Dios, son los ejércitos de guerra de Dios. Y esto nos enseña que si estamos arriba, debemos de tener la actitud correcta, porque los ejércitos nos van a ayudar para ser equilibrados y que no se nos bote la cabeza. Porque luego nos sentimos muy poderosos, muy grandes, muy... Miren, hay muchos líderes que se mueven como absolutos, no le dan cuenta a nadie, pero sí exigen cuentas de los demás. Son muy exigentes para los demás, pero ellos no les dan cuenta a nadie. Malo, porque eso es absolutismo. Y ha habido muchos líderes que por ser absolutos han llevado a la perdición a los que están en sus manos. Tenemos historias, tristemente, malos testimonios, porque luego los líderes son intocables. Hay que hacer cita para verlos. Y si nos quieren ver y si no, nos ven de reojo. Eso no es humildad verdadera. Y pues Saúl era cabecilla de primera, tremendo. Dice el verso 8 del capítulo 28, 28:8. Fíjese cómo dice, oigan. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y fuese Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalet, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaot, además de sus otras mujeres. Así que enamoradón el hombre, enamoradón y tremendo. Y como veía que esto desagradaba a su padre y a su madre, obviamente, pues hacía lo que quería, ¿verdad? Pero fíjense la diferencia con Jacob. ¿Qué diferencia? Y tiene un sueño espiritual y entra al mundo espiritual, donde sus ojos espirituales y sus sentidos espirituales se abren. Y ve al ejército de Dios bajando. Y ve al ejército de Dios subiendo. Y este principio de bajar y subir es poderoso. Jesús bajó. Y bajó más todavía al estar encerrado como una pequeña semillita, chiquita, chiquita, en el vientre de su madre. Esperar su tiempo y nacer, y luego poco a poco crecer. El judío era considerado mayor de edad no a los 18 años, sino a los 30 años. Por eso cuando Jesús cumple 30 años, empieza su ministerio. Ya no necesariamente era considerado menor de edad, pero hasta los 30 años. Hoy se ha tenido que reducir la edad por tanta delincuencia. Pues hay niños de 12 años que ya pueden ser papás. Hay niños de 10 años que ya andan probando el alcohol y las drogas.
pues ya no hay noviazgos sanos, en su mayoría ya son noviazgos de cama, niñas embarazadas, hijos sin papá. Pero en esta escalera que sueña hay un gran poder. Entonces Jesús sube a la cruz, muere en la cruz, su cuerpo baja al sepulcro. Y la parte espiritual de Jesús baja a las partes más profundas de la tierra. Ahí en Efesios capítulo 4 nos enseña la Escritura hasta dónde fue la parte espiritual de Jesús mientras su cuerpo estaba en la tumba. Estuvo 3 días ahí en la tumba, pero mientras su cuerpo estaba en la tumba, Efesios 4, versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Se refiere a Jesús. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué hay ahí abajo? Pues está el infierno, hay abismos profundos, hay regiones de sombra de muerte, ahí hay muchos cautivos. Todos los que murieron en el diluvio, por ejemplo. No solamente sus cuerpos quedaron ahí en el mar, en la cantidad de agua, sino también su parte espiritual está asumida en los lugares más profundos. Por eso ahí en Apocalipsis dice, y el mar dio los muertos que estaban en ellos. Cuando se refiere a la resurrección. Luego el verso 10 dice, estoy leyendo Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Aquí la palabra cielo está en plural, entonces no hay más de un cielo. Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que por esto nos damos cuenta que después de su muerte, Él baja. ¿Y a dónde bajó? Algo que ni siquiera nos podemos imaginar. Y que en un sentido es terriblemente espantoso. Imagínense que alguien estuviera enterrado, pues ya no a tanto, pero a kilómetros de la superficie, y que ahí estuviera vivo esperando que lo rescate. Todo oscuro, todo frío, solitario. Qué espantoso. Pues el Señor baja en su parte espiritual a las partes más profundas de la tierra para dar testimonio de que Él había hecho la obra. No va a sacar a nadie. A los únicos que sacó fue a los que estaban en el paraíso, porque en ese tiempo, como Jesucristo todavía no moría en la cruz para hacer el sacrificio, había un lugar llamado el paraíso. Y en este lugar llamado el paraíso, en Efesios 4, esa mención, cuando dice que subió, 4:8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, fue a rescatar, sí, a las almas de los que habían muerto con la esperanza de Él desde el antiguo tiempo, diríamos el Antiguo Testamento. ¿Cómo fueron salvas esas personas? Pues por la esperanza del que iba a venir a redimirlos. Y mientras tanto hacían sacrificios de animales cuya sangre, ¿verdad?, era un tipo y figura de la sangre que Jesucristo iba a derramar en la cruz del Calvario. Entonces Él va y rescata eso y lo lleva, lo sube. Entonces cuando él rescata eso, su cuerpo se levanta, se une a su parte espiritual y va hacia arriba para ofrecer su propia sangre y limpiar el cielo que fue contaminado con el pecado, y el santuario que está en el cielo fue él a limpiar con su propia sangre
como el sumo sacerdote tenía que hacerlo y entrar al lugar santo, santísimo, y allí ofrecer su propio sacrificio. Y cuando ya él hizo eso, regresa a la tierra, ya con cuerpo resucitado y glorificado, y se muestra a muchos para dar testimonio de que era el mismo que había muerto en la cruz. No era un arcángel, no era un ángel diferente, era el mismo Jesús. Según nos dice Hechos 2:36, que fue el mismo Jesús, no fue otro. No hubo un cambio ahí, no era otro cuerpo, era el mismo Señor Jesucristo, dice. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Este mismo Jesús. Algunas versiones dicen que fue que el arcángel Miguel y que no sé qué tanto. No. Aquí dice, este mismo Jesús ha sido hecho Señor. Esta palabra Señor quiere decir Dios. Señor y Cristo. O sea, en la parte humana Jesús se unió a la parte divina Cristo y se fundió. Y entonces Jesús es Dios. Jesús es Dios porque está unido con el Cristo. La palabra divina con la naturaleza humana sin pecado. Por eso es poderoso para salvar. Y sigue diciendo el Señor a Jacob, ¿verdad? Cuando ya él tiene esta visión, los ejércitos de Dios bajando y subiendo. Entonces el Señor, experto en bajar, experto en subir, ¿verdad? Y sube ya resucitado y no se queda en el cielo, regresa para mostrarse a los suyos. Y María Magdalena lo ve por ahí, no lo reconoce. Cuando lo reconoce lo quiere adorar, dice, no me toques porque voy hacia arriba, voy a mi Padre. Él iba a ofrecer su propio sacrificio. Pero regresa. Y por 40 días se muestra. Por 40 días. Muchos lo ven resucitado. Y luego dice, yo me voy a ir, pero voy a enviar una promesa que les voy a hacer. Me voy a ir. En Hechos 1:8 dice ahí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, oigan, este mismo Jesús, no otro, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, todavía va a regresar, todavía va a bajar, va a tener la humildad de bajar, porque para bajar hay que ser humilde. ¿Y saben en qué consiste estos ejércitos? En aprender a ser humilde para bajarse. Aprender a ser humilde para reconocer nuestras faltas. Eso es un ejército. Porque el que lo hace, el que lo logra, es un vencedor. ¿Y saben en qué consiste subir? Y tener la fuerza de un ejército. En que subiendo no se nos reviente la cabeza de vanidad, de orgullo, de prepotencia. Pues soy el jefe, soy el líder, soy dueño de estas vidas. Tienen que hacer lo que yo digo. Y si no, van a saber quién soy. Y si no me obedecen, van a saber quién soy. Y viene el desquite, y viene el coraje.
y hasta acabarlo. Estos dos ejércitos están a nuestro alcance por Cristo. Ahora por Cristo tenemos estos dos ejércitos. Y el Señor nos hace la misma promesa. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, te regresaré a mi presencia o a esta tierra, le dice a Jacob, ¿verdad? Es como si nos dijera a nosotros, yo te voy a regresar a mí para que estés en el mejor lugar conmigo, porque no te dejaré hasta tanto que haya hecho lo que te he dicho. Allí en Filipenses 1:6, Él nos hace una promesa a nosotros los cristianos. Filipenses 1:6, y nos dice, oigan cómo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Él tiene una promesa con nosotros. Y despierta a Jacob de su sueño y dice, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Sabes que tú puedes ser casa de Dios? Y que tienes una puerta para que de esa puerta salga la palabra de Dios y que por esa puerta entre la palabra de Dios. Y que pueda ser bendición para todos los que te rodean. Y se levanta Jacob de mañana y toma la piedra que había puesto de cabecera y la alza y pone un título y derrama aceite encima de ella. Esto significa reconocimiento y adoración. El aceite tipifica al Espíritu Santo. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, bien que Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel quiere decir casa de pan. Casa de pan. Y con estas experiencias, hermanos, pues nosotros ya nuestro pan es la palabra de Dios. Nuestro pan es el conocimiento de Dios. Nuestro pan es entender la voluntad de Dios. Jesús, hablando de la comida, dijo, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Así Él aplicó la comida. Mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Entonces Jacob hizo un voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy. ¿Y sabes qué, hermano? Estamos aquí de viaje. Venimos de viaje, pero un viaje es un viaje temporal. Salimos de la casa de Dios, nos envió a este viaje terrenal y vamos a regresar cuando Él nos llame. Y dice Él, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si tornare en paz a casa de mi Padre, y allá vamos, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por título será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, aquí habla del diezmo, dice, el diezmo lo he de apartar para ti. Hay muchas cosas en contra del diezmo, pero para empezar yo les diré algo. Miren, cualquier grupo, cualquier lugar donde haya una reunión cristiana, se necesita el medio del dinero. Y no es que busquemos dinero, pero Dios estableció esto. Dios nos podía hacer llover dinero, pero pues así todo el mundo sería cristiano. Entonces, a través del dinero, llámese diezmo, llámese ofrenda, llámese colecta, llámese cooperación. De todas maneras se necesita el dinero. ¿Por qué discutimos tanto? Pero habla del diezmo porque el primero que da el diezmo, el primero que da el diezmo es Dios. Y aquí dice, yo daré el diezmo, yo lo apartaré para ti. Por eso el pueblo de Israel son los dueños del dinero del mundo. Y podemos encontrar un supermillonario con nacionalidad inglesa o americana o X, pero su origen es judío, y son bendecidos a pesar de todo. Porque esto es un principio y es un principio eterno. Algunos dicen, no, pues eso es del Antiguo Testamento y además no está en la ley. Pues quiero decirte, hermano,
que como Cristo tiene el sacerdocio de Melquisedec, y ese sacerdocio es eterno. ¿Sabías eso? Que el sacerdocio de Melquisedec, porque Melquisedec fue un misterio, sin padre, sin madre, sin linaje, un misterio que existió en el tiempo de Abraham. Nadie sabía de dónde venía ese sacerdote, de qué ascendencia o descendencia, nada de eso se supo, simplemente estaba ahí. Entonces representa el sacerdocio eterno de Jesucristo. Y si es un sacerdocio eterno, pues a él hay que llevarle los diezmos, porque es eterno. O sea, el diezmo es eterno, porque es un reconocimiento a Dios. Y si vemos en el libro de Ezequiel, encontramos que se va a ver un templo nuevo en el milenio. Se va a levantar un templo. Y dice que ahí llevarán sus ofrendas. Y ahí llevarán todo lo que Dios les bendiga en el milenio. ¿Cuál es la razón? Pues porque esto es eterno. Y bueno, hablando de diezmo, miren, ni siquiera damos el diezmo del tiempo, que serían 2 horas 40 minutos al día de búsqueda de Dios. En las 24 horas, pues también hay un diezmo de tiempo. Pero bueno, quise compartirles este principio de alturas y profundidades. Y este principio está en toda la Biblia. El Señor dice, más vale que seas frío o caliente, pero no tibio. Porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. En otras palabras, si estás en alturas, reconoce a Dios, bendícelo. Si estás en profundidades, clama a Él y aprende las lecciones que tienes que aprender abajo. Porque arriba o abajo siempre aprendemos lecciones. Que Dios te bendiga, querido hermano o hermana que me escuchas. Ojalá que sea bendición esto para ti. Para mi vida, ya no se diga. Dios te bendiga y hasta la próxima.